revelada, la increíble y conmovedora verdad que mi nuera nunca imaginó en la boda de mi hijo. El jardín de mi finca brillaba con el destello de las flores silvestres, pero mi corazón se encogía. La ceremonia se celebraba con todo el esplendor que Daniel y Clara habían soñado, y a pesar de las risas y sonrisas, un nudo en mi estómago me recordaba que no todo era lo que parecía. Mientras los invitados, vestidos con elegancia, admiraban el entorno rústico donde había dado todo por criar a mi hijo, sentía sus miradas de desprecio destilar sobre mí, como anclas pesadas que me mantenían anclada en la tierra. La casa donde crecí, la tierra que cultivé, parecía ser motivo de burlas, y me preguntaba si alguna vez Clara entendería el sacrificio detrás de cada surco que había sembrado. A medida que Daniel intercambiaba votos con Clara, su radiante sonrisa me llenó de orgullo y, al mismo tiempo, de temor. ¿Habría realmente espacio en su vida para lo que mi familia representaba? Es difícil entender por qué Daniel elige vivir en un lugar tan alejado. Escuché a Clara comentar entre risas con sus amigas. Esas palabras se clavan en mi pecho como dagas. Las ilusiones de una vida sencilla y leal que había construido parecían desvanecerse ante la realidad de una nuera que no podía ver más allá de su mundo de privilegios. Me esforcé por ocultar mi malestar, por mantener la compostura en un día que debería ser de celebración. La ansiedad me carcomía, miedos a los que nunca había tenido que enfrentar. ¿Acaso no había sido suficiente? Había enseñado a Daniel que los lazos familiares eran más valiosos que los bienes materiales, pero ahora me preguntaba si eso era suficiente para mantenerlos unidos. La sombra de la comparación se cernía sobre mí, haciéndome cuestionar si todo el empeño había valido la pena. De pronto, mientras levantaban las copas para el brindis, apareció Pedro, un antiguo conocido de mi padre. Su presencia seria irrumpió el ambiente y su voz resonó como un eco de antaño. La vida tiene formas extrañas de entrelazarse, dijo, y el silencio se apoderó del jardín. Cuando reveló un secreto oculto que atañía a la familia de Clara y la mía, sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. La historia que compartió sacudió los cimientos de lo que había creído conocer. Las injusticias del pasado, las decisiones de su padre que llevaron a mi familia al sufrimiento, llenaban el ambiente de un peso escalofriante. ¿Qué significaba eso para el futuro de nuestros hijos? La incomprensión y el desprecio comenzaron a transformarse en miradas cuestionadoras, revelando un resentimiento que podría desatar pandemonium. Clara, cuyas convicciones estallaban como el vidrio al romperse, ahora confrontaba una realidad que la hacía tambalear. La dignidad de mi familia se encontraba en peligro, y dentro de mí crecía la determinación de no dejarme vencer. Pero el temor latente de la ofensiva que significaba salir a la luz en un evento tan esperado se convertía en una presión insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de ese encierro emocional, se desarrolló un choque irreconciliable. Clara y yo estábamos atrapadas en la misma red de pasados que nos separaban, uniendo nuestras historias de dolor y desilusión. Aquella ceremonia que estaba destinada a celebrar el amor, se convirtió en un campo de batalla para la verdad. Con la tensión atizada en el aire y nuestros destinos entrelazados, la pregunta latente se instaló. En mi mente, ¿sería capaz de enfrentar el pasado en nombre del amor que había cultivado? Sintiendo la mirada del mundo fijada en mí, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. La atmósfera en el jardín se tornó pesada, y el eco del brindis que apenas había resonado parecía lejanísimo. Las miradas que antes estaban llenas de alegría ahora se habían convertido en cuchillas afiladas, tardando en dar su juicio sobre lo que acababa de desatarse. Clara se enfrentaba a las verdades incómodas, sus ojos pasaban de la sorpresa al enojo, y en aquel momento, sentí que tanto su vida como la mía pendían de un hilo. Sabía que ya no había vuelta atrás. La historia que Pedro había revelado podía cambiarlo todo.
Atrapada entre la rabia y la necesidad de defender lo que siempre había juzgado, la confusión de Clara era su propio reflejo. Yo misma había vivido esa lucha entre el pasado y el presente, y no podía permitir que mis propios traumas dictaran mi futuro o el de mi hijo. Daniel, con su corazón noble e inocente, merecía más y podía ser el puente que sanara estas viejas heridas. Mi mente esbozaba un plan mientras observaba la escena. Quizá el camino hacia una buena relación con Clara pasara por compartir mi historia de forma honesta. La realidad de lo que había vivido no era una carga, sino más bien una lección de resiliencia que podía ayudarla a ver más allá de sí misma. En ese instante decidí que era hora de tomar el control, de utilizar estas verdades ocultas para construir un camino hacia el futuro. Dudé un momento, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían ser tan destructivas como liberadoras. Pero callar ahora solo perpetuaría el dolor. Me aproximé a Clara, quienes sus amigas la rodeaban, cómodas en su burbuja de privilegios, y me armé de valor. Al final, este era un momento que podía definirnos a ambas. Clara, comencé, asegurándome de herir menos con mi voz que con la historia que estaba a punto de contar. Hay verdades que son difíciles de escuchar, pero que, una vez enfrentadas, pueden liberarnos. Me dio una mirada confusa, y eso me recordó cómo había sido ella en sus interacciones con mi familia. La clase social, la separación cultural, todo pesaba en nuestra relación. Pero esta vez, la mirada en sus ojos era diferente, veía curiosidad y algo de vulnerabilidad. Mi familia también ha cargado con secretos, con historias de sacrificio y dolor. Lo que has oído hoy puede ser una carga, pero también puede servir como puente entre lo que eres y lo que podría ser nuestra familia. El silencio se apoderó de la conversación y me di cuenta de que esto no era solo un momento de revelación para Clara, sino para mí también. Al abrirme, estaba sanando viejas heridas y permitiendo que una nueva versión de mí emergiera, empoderada por la vulnerabilidad. Mientras compartía, las palabras fluyeron en un torrente de emociones acumuladas y recuerdos dolorosos. Recordé con claridad los días de lucha, cada rayo de esperanza, cada paso que había tenido que dar para formar la vida que ahora consideraba un éxito. La mirada de Clara cambió de la indignación a una especie de revelación. Era una conexión que necesitaba ser sana entre nosotras, una necedad que había marcado a nuestras dos familias, pero que podía ser la base de una nueva relación. Cuando terminé, el murmullo de la conversación todavía persistía a nuestro alrededor, pero en nuestros corazones había comenzado algo más. La incapacidad de huir de la verdad hacía eco en el aire, un eco que parecía cobrar importancia. Clara, tomando una respiración profunda, finalmente me miró a los ojos. Tal vez haya algo que no he podido ver. Quizá haya más en nuestra historia que lo que los demás ven. Esa frase resonó como una campana al caer, la puerta a un potencial diálogo abierto a partir de aquí. Sabía que también tenía que ser valiente y aceptar las imperfecciones de nuestras familias. El giro inesperado de los acontecimientos estaba sembrando una nueva confianza, no solo entre Clara y yo, sino en un círculo más amplio. Y en ese punto de conexión, comprendí que mi viaje hacia un nuevo entendimiento no solo incluía a Daniel y Clara, sino que abría una puerta para reconciliar el pasado con el presente. Pero mientras pensaba en los nuevos lazos que podíamos construir, una figura oscura apareció al borde del jardín, viéndose amenazante en el brillo del sol. Era Pedro, mirándonos, como si conociera un secreto aún más profundo que no había revelado. La inquietud se apoderó de mí. ¿Qué más ocultaba este hombre? La tensión cubrió mi pecho. Quizás el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire se volvió denso, como si el mundo se detuviera por un instante, esperando lo que Pedro pudiera develar. Sus ojos profundos se fijaron en los nuestros, cargados de una mezcla de curiosidad y desafío. Me pregunté si mi intento de conectar con Clara había sido un paso en firme o un lujoso despliegue de ingenuidad. La incertidumbre a mi alrededor, sigilosa y densa, exigía respuestas. Mientras me debatía entre el deseo de proteger a mi familia y la urgente necesidad de desarmar cualquier situación potencialmente destructiva, una idea comenzó a cobrar fuerza en mi mente. Podía utilizar este momento crucial para pivotar hacia un camino nuevo, no solo con Clara, sino también frente a Pedro. Pedro, le dije,
decidida y con la voz firme, ¿qué es lo que realmente sabes? Mi desafío resonó por encima de las murmuraciones, como un latido en un espacio lleno de ruido. La tensión en el ambiente se hizo palpable, y Clara, que aún procesaba lo que había escuchado, giró lentamente su cabeza hacia Pedro. Necesitaba entender, tanto como yo. Con una tranquilidad inquietante, Pedro dio un paso hacia adelante. Hay cosas que no se han dicho, verdades que ni tú ni Clara han tenido el valor de afrontar, dijo, y su voz se volvió más profunda, casi intimidante. Mis instintos se agudizaron, no había forma de que permitiera que esta revelación, sea cual fuera, desmoronara lo que había comenzado a crear con mi nuera. Ahora no es el momento para secretos, insistí, recordando lo que había liberado al hablar con Clara. En lugar de retroceder, decidí avanzar. Este podría ser el umbral hacia una transformación, quizás Pedro tenía información que, aunque dolorosa, podía abrir una puerta a un futuro más brillante. Pero la mirada de Clara era un espejo de mi ansiedad. La incertidumbre se reflejaba en sus ojos mientras luchaba con su propia historia. Era hora de que también ella asumiera un papel activo en esto, de que comprendiera que las verdades que descubríamos no nos definían, sino que ofrecían tracción para avanzar. El protagonismo no era solo mío, Clara necesitaba integrarse en este proceso. Clara, la llamé de nuevo, sé que todo esto es confuso y aterrador, pero te propongo enfrentar esto juntos. Aprendamos a usar estas revelaciones no como un peso, sino como herramientas para crecer. La miré con una sinceridad que no había mostrado antes. Lo que he compartido de mi pasado fue un intento de abrirte las puertas a un entendimiento genuino. Y tal vez ahora, este es tu momento de decidir si deseas dar un paso hacia ello. Ella respiró hondo, tomando el tiempo que necesitaba para procesar mis palabras. Hasta ese momento, había sentido que la carga del pasado la oprimía, pero ahora, en medio de la incertidumbre, empezaba a vislumbrar una posibilidad, la oportunidad de forjar un nuevo camino. Mientras tanto, Pedro, aparentemente complacido por la tensión en la escena, tomó un tiempo antes de hablar. Puedo decir que la familia tiene secretos, pero no solo se guarda la verdad, también se fuerza la realidad, lanzó con un tono casi amenazador, pero yo elegí ignorar el intento de manipulación. La marea podía cambiar, y tomé la decisión de no caer en su trampa. Mi mente giraba, cavilando sobre cómo convertir este enfrentamiento en algo productivo. Entendí que esta era la oportunidad perfecta para explorar lo que realmente significaba abrirse a la vulnerabilidad. Pedro, respondí sin titubear, la verdad, por dolorosa que sea, puede ser un faro. A veces, la luz desvela lo mejor de nosotros, lo que tratamos de ocultar. Pero no hablo solamente de sombras, hablo de lo que nos permite seguir adelante, de lo que podemos construir juntos. Así que, ¿qué es lo que debes contar? El silencio que siguió fue como un susurro de promesas y peligros. Los ojos de Clara me buscaban, ansiosos por saber lo que vendría. En ese instante, sentí que cada palabra contada podría ser la chispa que encendiera un nuevo capítulo no solo para nosotras, sino para todos los involucrados. Y mientras la tensión aumentaba, la figura de Pedro se erguía como el último obstáculo en un camino que empezaba a vislumbrarse como factible. Así que, sin un resquicio de miedo, le hice frente, alineando mis propios demonios con los de Clara y el ominoso Pedro. Sin embargo, ocultaba un temor subyacente, ¿y si estas revelaciones, lejos de unirnos, nos desgarraban aún más? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, preparándonos para lo que podría ser una batalla no solo por la verdad, sino por nuestro futuro. Mientras se acercaba el canto sombrío del desenlace, sabía que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La atmósfera se hizo cada vez más pesada, la incertidumbre se sentía como un peso físico aplastante. Clara entrecerró los ojos, su vulnerabilidad expuesta en cada parpadeo. A medida que el silencio se prolongaba, fui la primera en romperlo, consciente de que en ese momento todos teníamos un papel que desempeñar. No podía permitir que las cuestionables intenciones de Pedro desdibujaran el pequeño avance que había logrado con mi nuera. Necesitamos abrir esta conversación, no cerrarla, manifesté, las palabras fluyendo de mí con una energía que no sabía que poseía. Es parte de nuestro camino juntos,
el momento en que decidimos construir sobre lo que somos y no sobre lo que fue. Miré fijamente a Pedro, desafiando su dominio en la conversación. Su actitud amenazante no podía intimidarme, había trabajado demasiado en mi autoconfianza para simplemente ceder. Pedro esbozó una sonrisa sarcástica, pero no me permití desviar la mirada. En su juego manipulativo, quizás había subestimado el valor que había encontrado en mí misma. Si los secretos son la correa que ata a esta familia, entonces es momento de liberarnos. ¿Cuál es la verdad que llevas ocultando? Como si el aire se detuviera por un segundo, Pedro inhaló profundamente, como preparándose para un discurso cuidadosamente planeado. Ese lazo que mencionas, empezó lentamente, no es lo único que une a esta familia. Hay un hilo oscuro que teje una realidad que quizás desearía seguir ignorando. Su tono era penetrante, casi como un eco en la habitación. Mi mente comenzó a explorar la posibilidad de que sus palabras tuvieran un trasfondo más profundo. Las revelaciones eran amargas, pero también podía ser la oportunidad para transformar la narrativa de nuestra familia. No me asustan las verdades. Asumo que todas son una oportunidad de crecimiento. Sentí que la determinación crecía en mi interior, empoderándome en este cruce de caminos. Ante esta actitud desafiante, Clara pareció despertar. Su atención se intensificó, como si finalmente entendiera que este conflicto no era solo mío, sino nuestro. No sé si estoy lista para escuchar esas verdades, admitió, una mezcla de temor y anhelo en su voz. Te entiendo, le respondí, suavizando mi tono. Pero enfrentar lo que no hemos querido ver puede ser lo que finalmente nos una. Su mirada, un laberinto de confusión y esperanza, enfocó en mí. Tenía que recordarle que las decisiones difíciles pueden forjar la fortaleza que tanto necesitábamos. Mientras el diálogo se tornaba más activo, sentí que las bases de algo grande comenzaban a levantarse entre nosotras. Quizás había llegado el momento de revelarme no solo como una madre, sino como una aliada, una mujer comprometida a enfrentar cualquier verdad que se presentara. Pedro tomó un paso decisivo hacia adelante, notando el cambio en la dinámica. Esto no es solo un juego de revelaciones. Es un espejo, un reflejo de lo que podrías llegar a ser si decides no quedarte atada a las sombras. Me di cuenta de que, más que un antagonista, podría ser un catalizador para el cambio que necesitábamos. Estamos listas para mirarnos en ese espejo, afirmé, sintiendo que había alcanzado un punto de no retorno. Clara asintió lentamente. Sí, hagámoslo. La tensión, aunque palpable, se había transformado en un impulso. Sentí que el control comenzaba a deslizarse de las manos de Pedro, cada palabra manifestada entre nosotras deshacía, poco a poco, sus manipulaciones. Con una firmeza renovada, le dirigí la palabra nuevamente, estamos listas para saber la verdad. Pedro frunció el ceño y su expresión cambió. Muy bien, pero recuerda, no todos los conocimientos son un regalo. Pero cuando él comenzó a hablar, mi mente ya había comenzado a procesar las posibles maneras en que esta información podría reconfigurar nuestras relaciones. Podíamos usar estos secretos a nuestro favor, transformar antiguas heridas en lecciones y puentes. Había tomado el control de mi narrativa, y ahora debía guiar a Clara hacia lo que podría ser un renacer, no un final. Mientras sus primeras palabras comenzaron a tomar forma, una nueva pregunta surgió en mi mente, ¿sería esta revelación la clave para trascender el pasado o una carga más que tendríamos que llevar? La línea entre el destino y la elección parecía más delgada que nunca. Todo estaba en juego, y el desenlace podría ser tanto liberador como devastador. El sonido de la voz de Pedro resonó en la habitación como un eco persistente. Cada palabra que articulaba parecía cargada de un significado oculto, como si quisiera desenterrar antiguos secretos. Aclamé ese momento, consciente de que la revelación era un arma de doble filo, pero necesitaba aceptar y enfrentar la verdad para crecer. Sin embargo, la incertidumbre tambaleaba bajo mis pies. Hay una historia que ha quedado sepultada en esta familia, continuó Pedro, su mirada feroz centrada en Clara. Una historia que involucra traiciones, secretos y decisiones que nadie se ha atrevido a afrontar. La tensión se intensificó, convirtiendo el aire en un vendaval de emociones enredadas.
Miré a Clara, notando sus ojos brillantes y expectantes, y reconocí la necesidad de que gestionáramos juntas esta tormenta. Independientemente de lo que descubras, recuerda que esto nos fortalece, le susurré, creyendo en cada palabra. Saldremos más fuertes y unidas. Tenía que ser el faro que guiara nuestra travesía hacia la verdad. Pedro tomó una pausa. Su mira cambió, y su sarcasmo se desvaneció momentáneamente. ¿Y si te digo que hay más en nuestra historia familiar de lo que te imaginas? Los secretos que guardas también incluyen decisiones que tomaste por amor, pero que resultaron ser engañosas. Las palabras de Pedro hicieron eco en mi mente y, aunque lo que decía podía causar estragos, comprendí que su papel era trascendental. No podía dejar que me absorbiera el pánico. Hoy, Pedro, lo que tú consideras como oscuridad puede ser nuestra luz, respondí con un tono firme. Estamos listas para desenterrar lo que sea necesario. El desafío era evidente. Esa batalla que se libraba en el aire no era solo entre nosotros, sino una prueba de fortaleza personal. En mi interior, sentía el miedo intensificarse, pero por primera vez, decidí que el miedo no dictaría mis elecciones. Era un momento transformador, uno del que podría echar mano para reconfigurar mi vida y la de Clara. Pedro continuó, pero ahora lo escuché con una nueva perspectiva, como si tejiera un relato que, en lugar de ser perjudicial, pudiera darnos las herramientas para sanar. Habló sobre errores pasados que habían propiciado la desconexión familiar, poniendo de relieve los dolorosos hechos que nunca habíamos discutido. Sin embargo, en lugar de abrumarlas, sentí que cada revelación era una oportunidad. Mientras escuchaba, elaboré un plan interno para abordar cada tema. Sabía que el camino a seguir no sería fácil, afectaría nuestra relación, tocaría heridas abiertas, pero podría llevarnos a un lugar de gran sanación. Con cada palabra de Pedro, mi determinación crecía. Si lograba enarme en este viaje de descubrimiento, podría ofrecer a Clara no solo un espacio para la verdad, sino también un futuro común. Decidí que debía desempeñar el papel de mediadora, no solo para desafiar a Pedro, sino para asegurarme de que Clara supiera que no estaba sola en este proceso. Tenía que forjar un vínculo más fuerte entre nosotras a través de estos momentos de desnudez emocional y verbal. Lo que sea que hayas guardado, Pedro, hoy no nos tendrá paralizadas. Queremos escuchar la verdad, insistí con una voz profunda y decidida. Mientras las palabras emergían de mi boca, sentí que las sombras comenzaban a desvanecerse, un nuevo horizonte se materializaba ante nosotras. Al mirar a Clara, vi en su rostro un rayo de esperanza entrelazado con el mismo miedo que yo sentía. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, estaba más segura de que el valor no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de confrontarlo. Con cada revelación, las piezas del rompecabezas familiar comenzaban a encajar. Pero la pregunta latente seguía siendo, ¿qué precio tendríamos que pagar por nuestra verdad? ¿Este viaje hacia la luz sería el renacer que ambas buscábamos o el inicio de un camino desolador? Mientras Pedro empezaba a hablar de nuevo, sentí como cada palabra aumentaba la intensidad de nuestra realidad. El futuro de nuestra familia pendía de un hilo, y la historia que se estaba escribiendo podría marcar la diferencia entre la salvación y la ruinosa separación. La vida nos estaba desafiando a forjarnos a través de la verdad, y el desenlace empezaba a definirnos. Fue entonces cuando comprendí que, independientemente del contenido de las revelaciones, debía prepararme para afrontar no solo el pasado, sino también los nuevos lazos que nos esperaban, incluso si implicaban desarraigar profundas raíces. ¿Estamos realmente listas para asumir este desafío? Era una cuestión que resonaba poderosamente en mí, y la respuesta podría dar pie a la transformación que anhelábamos. Las palabras de Pedro emergieron con fuerza, cortando el silencio como un cuchillo afilado. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de incertidumbre y curiosidad me invadió. La revelación de una historia familiar oculta prometía no solo desvelar secretos, sino también sacudir los cimientos de lo que considerábamos nuestra realidad. Con una respiración profunda, traté de centrarme en el propósito que me guiaba. Este no era solo un momento de confrontación, era una oportunidad para transformar el dolor en comprensión. Mientras Pedro desgranaba anécdotas ocultas que involucraban a mis padres, podía sentir cómo cada hecho resonaba en mi interior,
ponía de relieve las heridas que tal vez había evitado reconocer. Tu abuela tuvo que enfrentar decisiones difíciles, prosiguió, mientras mis pensamientos se arremolinaban en su relato. El amor puede ser tanto un refugio como una trampa. Ella vivió en un laberinto de emociones que la llevó a decisiones devastadoras. Reflexioné sobre cuántas veces las palabras que se quedan sin decir pueden ser más corrosivas que una verdad dura. Clara, aunque visiblemente impactada, se aferraba a mi mano como si buscara una cuerda de seguridad en medio de la tormenta. Mi intención era mostrarle que, a pesar de lo que descubriéramos, teníamos la fortaleza para salir adelante. Esto puede unirnos más, le murmuré en voz baja. Había algo indudablemente sanador en compartir el peso de nuestros errores pasados. La voz de Pedro se elevó, haciéndose más intensa con cada revelación. Hay traiciones que han dejado cicatrices invisibles, y los ecos de esas decisiones aún resuenan en ustedes. Deben estar dispuestas a enfrentar lo que fue, a despojarse de lo que ya no les sirve, dijo, con un tono que retumbaba como un tambor en el fondo de mi mente. Me di cuenta entonces de que cada revelación era una pieza de un rompecabezas, no solo sobre mis antepasados, sino sobre mí misma. Comencé a interrogarme, ¿cuántas veces había evadido mis propios errores en mis relaciones? ¿Habría sido el amor un motivo que me llevó a ceder ante lo que sabía que debía enfrentar? Pedro, ¿cuál es la verdad que nos has ocultado? ¿Cuál es la historia que todavía permanece en las sombras? Le pregunté, forzando cada palabra a salir, temiendo lo que pudiera escuchar. Este era el momento crucial, no podía permitirme dar un paso atrás. El deseo de libertad empoderaba mis preguntas, alimentando la ambición que comenzaba a florecer en mi interior. Es hora de enfrentar a los personajes de esta historia. No podemos continuar evitando lo que nos ha marcado, contestó, su semblante grave reflejando el peso de las historias no contadas. Mientras hablaba, la imagen de la familia se retorcía y transformaba en mi mente. Recordé momentos en los que había optado por el silencio, donde el miedo había dictado más que la verdad. Era momento de romper con ese ciclo. De alguna forma, necesitaba utilizar esta experiencia para darme cuenta de que la verdad, por dura que fuera, no podía desmantelar lo esencial que había construido junto a Clara. Hoy, adelante, no solo seremos espectadoras de nuestra historia. Nos convertiremos en las arquitectas de nuestro propio futuro, afirmé con determinación, sintiéndome más fuerte con cada palabra. El poder de la verdad no residía en el sufrimiento, sino en el acto de liberarnos de sus cadenas. De repente, como si Pedro compartiera involuntariamente el siguiente capítulo, su voz se volvió aún más grave. Pero hay algo que deben saber. Una decisión que cada uno de ustedes deberá tomar. ¿Están dispuestas a perder a algunos familiares si es necesario para abrazar su verdad? El peso de la pregunta cayó sobre mí como una losa, perturbando la calma que había logrado reunir. Mi mente giró al instante con una tormenta de posibilidades. ¿Podría realmente estar dispuesta a sacrificar relaciones por el bien de un renacer? La respuesta, tan clara y confusa al mismo tiempo, se hacía cada vez más evidente mientras el reloj avanzaba. Clara, mirándome a los ojos, me hizo comprender que este viaje no era solo mío. Era un desafío que fortalecería por completo nuestra relación, uno que marcaría nuestra senda hacia la autenticidad. La decisión se tornaba personal y colectiva al mismo tiempo. Por lo tanto, la pregunta se transformó en una declaración de intenciones. ¿Estamos listas para enfrentar lo que venga, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles? Con esta revelación, sabía que era solo el comienzo. Nuestra historia estaba a punto de reescribirse, y el futuro prometía contener no solo saltos de fe, sino también la valentía necesaria para vivir a la altura de nuestra verdad. Pero el eco de la última afirmación de Pedro resonaba en mi mente. ¿Qué estaríamos dispuestas a sacrificar en esta búsqueda de sanación? La incertidumbre seguía acechando, y mientras la conversación avanzaba, empezaba a preguntarme, ¿podríamos realmente soportar el costo de nuestra libertad? El aire en la habitación se volvió denso, las palabras de Pedro flotaban como un eco omnipresente. Sentí la presión en el pecho, una mezcla de miedo y determinación brotada de la esencia misma de la verdad. Clara apretó mi mano con más fuerza,
y comprendí que el desafío que teníamos delante no era únicamente una lucha interna, sino un camino que recorríamos juntas. Unos días después, en un instante de profundo silencio, decidí comenzar a examinar los entresijos de mi propia vida. Las decisiones que había tomado, las relaciones que había cultivado y aquellas que había dejado morir. Aquella conversación había encendido un fuego en mi interior, algo que había estado latente. Ahora, reflexionaba sobre mi infancia rodeada de secretos y omisiones, sobre el silencio que siempre había habitado a la sombra de conversaciones que nunca tuvieron lugar. La tarde en la que Clara me encontró sentada en el jardín, tomando notas frenéticamente, fue un giro inesperado en nuestra travesía. Había decidido que, para enfrentar nuestro pasado, cada hecho debía ser documentado. Era un proceso terapéutico, plasmando los momentos cruciales de mi historia, podía no solo entenderlos, sino también darles significado. ¿Qué haces?, preguntó Clara, su voz llena de curiosidad. Estoy intentando desenterrar lo que me ha pesado tanto tiempo, respondí, sintiendo que la vulnerabilidad comenzaba a adquirir poder. Si quiero abrazar lo que nos viene, debo enfrentar lo que he sido y lo que he callado. La reacción de Clara fue inmediata. Se sentó a mi lado, sus manos rodeando mi brazo. Voy a estar contigo en esto. Lo que descubras también nos afectará a las dos. A partir de aquel momento, comenzamos a desentrañar nuestra propia narrativa. Hicimos un pacto, por cada secreto que reveláramos, teníamos que compartir lo que habíamos aprendido de él. Así, mientras una pequeña historia emergía a la luz, se iban revelando no solo las verdades familiares, sino también la fortaleza que cada una llevaba dentro. Las sesiones de análisis se convirtieron en ritos de descubrimiento. Las lágrimas se entremezclaban con risas, y las revelaciones eran una mezcla de dolor y liberación. Recordar cómo había elegido quedarme en relaciones que me limitaban, me ayudaba a delinear el camino hacia la auténtica libertad. Clara comenzó a compartir sus propios sentimientos sobre su familia, sus luchas y el deseo de romper con patrones heredados que, aunque se sentían seguros, eran profundamente opresivos. Un día, mientras revisábamos mis notas, Clara levantó la vista y rompió el silencio. ¿Con qué te quedas de todo esto? ¿Qué haces con el dolor que nos acompaña? Su pregunta resonó en mí como un llamado a la acción. Estaba en un punto crucial, un momento de transformación en el que todo lo acumulado requería ser canalizado hacia un cambio real. Me instalé en esa respuesta, y la verdad comenzó a revelarse, no solo debía aceptar el dolor, sino también utilizarlo como una brújula que guiara mi vida. Elegiré hablar la verdad, siempre, incluso cuando me cueste, respondí, con una convicción que ardía en mi pecho. No más silencio, no más dolor innecesario. Este es nuestro momento, y lo tomaremos con todas sus consecuencias. Con cada decisión tomada, el peso de los secretos empezaba a evaporarse, haciéndome sentir más ligera, más valiente. Era impensable que una vez se me había impuesto el silencio, y ahora abrazaba la voz como un estandarte de libertad. Sin embargo, al salir de la penumbra hacia la luz, las sombras de lo que se avecinaba comenzaban a congregarse en el horizonte. La pregunta de Pedro y las vistas de mi propia familia aún acechaban. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por la verdad? Esa era la carga de nuestra búsqueda. Con cada página que escribía, sentía que estábamos intentando construir no solo nuestro futuro, sino independizarnos de las cadenas invisibles que nos habían mantenido atrapadas. Pero aún quedaba un desafío que no podía ignorar, el momento de confrontar a mi familia, el momento de enfrentar de manera directa lo que había estado oculto tanto tiempo. El camino comenzaba a desenmarañarse, pero también anunciaba un peligro inminente. Y entonces, en medio de esa claridad, la pregunta punzante regresó a mí, ¿lograríamos salir intactas de la tormenta que se avecinaba? La incertidumbre seguía siendo un lienzo en blanco y el pincel, en mis manos, temblaba con la promesa de lo desconocido. Un día más pasó, y el jardín se convirtió en el escenario de mis pensamientos. Clara estaba a mi lado, su presencia era un ancla en este proceso tumultuoso. Sin embargo, a pesar de toda la tranquilidad que prometía el espacio, un nudo de inquietud se formaba en mi estómago al pensar en la proximidad de la confrontación familiar.
Durante las siguientes semanas, el ejercicio de registrar mis reflexiones adquirió una nueva dimensión. No solo estaba desenterrando verdades, estaba armando un rompecabezas donde cada pieza contaba una historia que reclamaba ser escuchada. Mis notas se convirtieron en un testimonio de mis fracasos y victorias, de las decisiones que creí tomar por necesidad, pero que ahora comprendía eran elecciones. Clara, cada vez más involucrada, era una fuente de apoyo incondicional. Juntas, discutíamos los temas que emergían en nuestras conversaciones. El miedo a la reacción de mi familia se entrelazaba con el deseo de liberar el peso de los secretos. ¿Qué sucedería si las voces que tanto tiempo había callado se alzaban con furia, en lugar de aceptación? Esa incertidumbre se alojaba en mis pensamientos como un eco sin respuesta. Un día, Clara hizo una observación reveladora. ¿Te has dado cuenta de que has estado adaptándote al dolor de otros, en lugar de vivir tu propia verdad?, sugirió. Esa simple frase resonó en mí más de lo esperado. Había estado evitando el conflicto, a menudo convencida de que el sufrimiento ajeno era más importante que el mío. Pero esa actitud solo perpetuaba el ciclo del silencio. Esa tarde decidí que era hora de poner acción a mis reflexiones. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé a escribir una carta. Era un acto de valentía, una tentativa de comunicación que rompía las barreras que de forma inconsciente había construido a mi alrededor. En la carta, expresé mis sentimientos, mis errores y la verdad que tanto había reprimido. Escribía mientras el sol se escondía, tiñendo el cielo con colores vibrantes, como si el universo mismo apoyara mi valentía. Al final del mensaje, añadí una pregunta que me atemorizaba profundamente: ¿qué piensas de la verdad que comparto? ¿Me puedes aceptar tal como soy? Durante días, contemplé la carta. Me surgían dudas y temores, cuestionando mi valentía. Entonces, crucialmente, Clara me instó a dar un paso más. Debes dejar que tus palabras naveguen hacia ellos, sin importar cuán difícil sea, me animó. Fue un recordatorio de que el verdadero crecimiento reside en la autenticidad, incluso si eso significa enfrentar la posible desaprobación. Finalmente, el día de la entrega llegó. No podía escapar del sonido incesante de mi corazón mientras la hoja bravía reposaba sobre la mesa, lista para ser leída. La pausa resultó interminable. A medida que el silencio se hacía más pesado, un nuevo dilema personal emergió en mi mente. ¿Estaba preparada para las posibles reacciones? La presión aumentaba al igual que la certeza de que nada volvería a ser igual una vez que enviara la carta. Al día siguiente, decidí que no habría vuelta atrás. Con la determinación embriagándome, me armé de valor y envié el mensaje. Al hacerlo, liberé una parte de mí que había estado oculta por mucho tiempo. Sin embargo, una inquietante pregunta asomaba en mi mente: ¿cabrá en ellos la aceptación que tanto anhelaba? Esa fue solo la primera etapa de una travesía hacia lo desconocido, donde las respuestas podrían resultar inesperadas y dolorosas. La incertidumbre se cernía de nuevo, más intensa que antes, cuando sonó el teléfono. Con un gesto tembloroso, atendí la llamada. ¿Sería el momento de la verdad? El sonido del teléfono resonaba en el aire tenso de la habitación. Al atender la llamada, una sensación de inminente revelación golpeó mi pecho. Era mi madre. El eco de su voz transmitió una mezcla de incredulidad y confusión. Apenas pronuncié un saludo y comenzó a preguntar sobre la carta, su tono era un vaivén entre la sorpresa y la admonición. ¿Qué quisiste decir con todo eso? ¿Por qué tenías que sacar esos temas ahora?, indagó, casi incrédula. En ese momento comprendí que la confrontación a la que había temido era, efectivamente, una realidad que tenía que enfrentar. Mis palabras habían puesto en movimiento una serie de reacciones que no podría controlar. Un laberinto de pensamientos se dibujó en mi mente. ¿Era realmente el momento adecuado para abrir viejas heridas? Y si esa verdad, que por tanto tiempo había mantenido oculta, provocaba un quiebre irremediable. Mientras mi madre continuaba hablando, una parte de mí se sintió transportada a un lugar de rechazo y desilusión, como si toda la lucha por mi autenticidad estuviera en riesgo de desvanecerse en un instante. Con cada palabra que brotaba de su boca, sentía que el peso de su decepción se entrelazaba con mis miedos más profundos.
La idea de que mi verdad pudiera ser recibida como una traición me llenó de angustia. Sin embargo, un impulso interno, cultivado en las semanas previas, me instó a no rehuir el momento. La valentía adquirida en el jardín, en las páginas de mis anotaciones, era mi aliada ahora. Busqué en mis pensamientos la claridad necesaria para articular una respuesta. Lo hice porque necesito ser honesta, mamá. Esta es mi vida, mis decisiones. No puedo seguir adaptándome a lo que los demás quieren que sea, dije con un tono que, aunque aún tembloroso, comenzaba a emitir firmeza. El silencio al otro lado de la línea era abrumador. La reacción que había temido, el rechazo, se estaba materializando, pero también empezaba a sentir un ligero alivio, estaba siendo honesta. En ese instante, el miedo se mezclaba con la liberación, y comprendí que mi camino hacia el crecimiento personal, este proceso doloroso pero liberador, es lo que realmente contaba. Con el paso de los minutos, comencé a sentir que mis palabras podían abrir espacios de diálogo en lugar de cerrar puertas. Le hablé sobre mis sueños, mis impulsos y el verdadero yo que había permanecido oculto por la tristeza de las expectativas familiares. Hizo un breve comentario, casi inaudible, que me pareció una insinuación de que empezaba a entender, y el estruendo de mi corazón oxigenado se sostuvo un instante más entre la inconclusión de nuestra conversación. Cuando finalmente colgué, sentí que había cruzado un umbral. Me di cuenta de que esta no era solo una confrontación, era, más bien, un paso hacia la posibilidad de redefinir mis relaciones, un riesgo que prometía recompensas en el crecimiento personal. Sin embargo, el camino apenas comenzaba. Ahora existía una posibilidad palpable de reconciliación, pero también la certeza de que podría enfrentar reacciones aún más difíciles de lo que había presenciado. Mientras escaneaba el jardín, donde tantas reflexiones habían tomado forma, una nueva inquietud surgió. Clara, mi apoyo incondicional, estaba en su propia búsqueda de autodefinición. ¿Cómo afectaría mi revelación a su proceso? La relación que estábamos construyendo se tambaleaba entre la posibilidad de la aceptación mutua y el riesgo del apenas implícito juicio. La incertidumbre inicial había cambiado su rostro. Una nueva pregunta surgió en mí: ¿las palabras de mi madre abren el camino a una conversación más profunda, o desgastan la conexión que me une a Clara? En este camino hacia la verdad, ¿cabe también mi deseo de proteger a los que amo? La necesidad de encontrar el equilibrio era inminente, y con cada paso hacia adelante, la tensión aumentaba. Mientras intentaba acomodar los fragmentos de mi vida, el timbre de la puerta interrumpió mi meditación. Quien estaba al otro lado podía cambiarlo todo nuevamente. ¿Era Clara? ¿O alguien más cuya aparición alteraría el curso de mi travesía personal? La puerta se abrió lentamente, revelando a Clara, cuyo rostro reflejaba una mezcla de expectación y preocupación. En ese instante, su sola presencia iluminó una parte oscura de mi mente, y ser consciente de que ambas estábamos transitando un camino de verdad se convirtió en un bálsamo para mi alma. Tenía que ser honesta, y lo mismo esperaba de ella. ¿Puedo entrar?, preguntó con suavidad, antes de cruzar el umbral y cerrar la distancia que se había forjado con mis revelaciones anteriores. No podía evitar sentir que el peso de nuestras historias individuales comenzaba a fusionarse en un tejido nuevo y potente. Sí, por favor. Necesitamos hablar, respondí, llevando a Clara a la sala donde habíamos compartido tantas risas y unos cuantos secretos. Sabía que era momento de abrir nuestra conversación a las verdades que cada una había estado temiendo enfrentar. Sentadas en el sofá, Clara respiró hondo, sus ojos buscando los míos con la intensidad de quien busca respuestas. He estado pensando en todo lo que ha pasado. En lo que me compartiste, en lo que tu madre dijo. Su voz era firme, atravesada por una madurez inesperada. No puedo cerrar los ojos ante esto. Mi vida ha estado rodeada de expectativas que nunca fueron mías. Su profunda resonancia me hizo recordar las dificultades que había enfrentado, y su vulnerabilidad contribuía a forjar nuestra unión. Tuve un momento difícil también, admití, sintiendo que el peso de mis propias palabras se desmoronaba. Pero darme cuenta de que mi verdad no depende de la validación de los demás ha sido liberador. Sí, y me doy cuenta de que he estado poniendo peso en todas las decisiones de los demás, en lo que ellos piensan que debería hacer, respondió Clara,
alineándose con mi lucha. La forma en que viví mi vida ha sido un reflejo de sus deseos y no los míos. Un silencio lleno de significado se instaló entre nosotras. Esa era la brecha que habíamos tratado de entender, un conflicto interno que ahora comenzaba a revelarse y que podía anclarnos en un nuevo sistema de apoyo. Esto podría ser un nuevo comienzo, murmuré, comenzando a sentir una chispa de esperanza. ¿Y si comenzamos a unir nuestras voces? Lo que hemos enfrentado puede ser el cimiento para construir algo más fuerte, dijo Clara mientras su mirada se iluminaba con posibilidad. En sus ojos vi el fulgor de una nueva resolución y un brillo que reflejaba la aceptación genuina de nuestras historias en lugar de tratar de esconderlas. Tomé aire mientras asimilaba sus palabras. Había llegado el momento de ser valientes, de entrelazar nuestras verdades como una forma de resistencia. Entonces, ¿qué tal si escribimos nuestras historias juntas? Propuse. Deja que el mundo sepa quiénes somos realmente, detrás de todas esas sombras. Clara sonrió, y ese simple gesto borró las tensiones de días pasados. En su mirada había un resplandor que reafirmaba la idea de que había un camino a seguir. Ambas estábamos listas para encarar a nuestras familias, a nuestros pasados, y salir a la luz con nuestras identidades definidas. Desde ese momento, la euforia de la creación tomó posesión de nosotras. Cada palabra que surgía era un ladrillo más en la edificación de nuestra historia compartida, una historia que celebraría nuestras victorias y abrazaría nuestras cicatrices. Las páginas comenzaron a llenarse de palabras, memorias, emociones, sorpresas y verdades compartidas. La escritura se convirtió en un ritual crudo pero liberador, en el que nos sentíamos empoderadas al decidir qué contar y cómo expresar lo que habíamos descubierto. Cada letra era un paso hacia un nuevo capítulo. Finalmente, decidimos que no podíamos permitir más secretos, era necesario revelarlos, no solo a nuestras familias, sino también al mundo, más con el fin de sanar que de culpar. Nos comprometeríamos a ser vocales de nuestra verdad, dándole forma a una nueva narrativa que no únicamente nos liberaría, sino que también podría abrir caminos para otros. El día en que finalmente entregamos nuestras cartas a nuestros familiares, el viento de la esperanza sopló con fuerza. Clara y yo habíamos construido un puente entre nuestras experiencias, y lo que había comenzado como una carga se transformó en un acto de amor y autenticidad. Mientras nuestras voces resonaban, el corazón de nuestra historia comenzaba a latir con firmeza, y cada descubrimiento nos acercaba al cierre. Lo que antes había sido motivo de vergüenza y desasosiego, daba paso a una conexión poderosa entre Clara y yo. En medio de la incertidumbre, encontramos la unión que tanto anhelábamos. Esta era nuestra oportunidad de dejar atrás viejos condicionamientos, de abrazar el presente y construir juntas un futuro donde nuestras historias se entrelazaran para siempre. Mirando hacia adelante, entendí que no solo había renacido en el amor hacia mi nuera, sino que también había comenzado una travesía hacia la reconciliación personal con mi propia historia. La trama del pasado había sido desvendada, permitiendo la luz de la verdad brillar. Era el momento de dar un paso hacia adelante y abrazar el nuevo capítulo que nos esperaba. En nuestro viaje compartido, habíamos demostrado que enfrentar las verdades más difíciles podía forjar la valentía suficiente para conquistar no solo lo que éramos, sino también lo que podríamos llegar a ser. Ahora, más que nunca, solo quedaba un principio: vivir auténticamente, en la luz de nuestra verdad. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Quiero que todos sientan esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Ustedes son parte importante de esta comunidad, y cada acción cuenta.